Cerraste el libro. Pusiste punto final a esa oración que creías que era tu vida completa. Te sentaste en el borde de la cama, mirando al vacío, susurrando palabras que jamás pensaste que saldrían de tu boca. Se acabó. Esta es mi historia. No hay más páginas que escribir. Pero déjame interrumpir ese pensamiento con una verdad que va a sacudir cada fibra de tu ser. Lo que tú llamas el final es exactamente donde Dios dice que comience el espectáculo. En este preciso momento, mientras tus ojos leen estas palabras, el autor de la vida está tomando una pluma nueva, abriéndola a una página en blanco y escribiendo las primeras líneas del capítulo más extraordinario que jamás hayas vivido. No es un epílogo, no es un anexo, es el capítulo principal de tu historia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los finales humanos y los finales de Dios? Los finales humanos terminan en punto. Los finales de Dios terminan en puntos suspensivos. Porque siempre hay más. Siempre hay continuación. Siempre hay un y entonces. Apocalipsis 1:8. No es solo un versículo teológico. Es una declaración revolucionaria sobre la naturaleza de Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios se llama a sí mismo no solo el fin, sino también el principio. Cada vez que llega a un final en tu vida, inmediatamente se convierte en el principio de algo nuevo. Eso que acabas de perder no era tu destino, era tu preparación. Esa puerta que se cerró con un golpe ensordecedor no era tu última oportunidad. Era la eliminación de una distracción para que puedas enfocarte en tu verdadero propósito. Esa relación que terminó no era tu única posibilidad de amor. Era el despeje del camino para algo más profundo, más auténtico, más alineado con quien realmente eres. Déjame llevarte por un momento a un lugar que quizás reconozcas. Es ese momento específico cuando todo lo que habías construido se desmorona frente a tus ojos. Cuando todo en lo que habías puesto tu esperanza se desvanece como humo. Cuando todo lo que definía tu identidad desaparece y te quedas de pie entre los escombros preguntándote, ¿quién soy yo ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sigo adelante desde aquí? Ese momento se llama punto de inflexión divino. Y créeme, todo grande hombre o mujer de Dios ha estado ahí. No es un lugar de castigo, es un lugar de promoción. Es donde Dios separa tu historia anterior de tu historia superior. Piénsalo así. Cuando un cohete espacial quiere llegar a la Luna, tiene que pasar por varias etapas. Cada etapa tiene su propósito, pero llega un momento cuando tiene que desprenderse de la etapa anterior para poder continuar hacia su destino. Lo que parece una pérdida es en realidad un avance. Lo que parece un final es en realidad un lanzamiento hacia algo más grande. Tu vida no es diferente. Has estado en diferentes etapas, y cada una tenía su propósito. Pero ahora ha llegado el momento de desprenderte de esa etapa anterior para poder ser lanzado hacia tu verdadero destino. Lo que estás experimentando no es una caída, es un lanzamiento. Isaías 43, 18, 19. Captura esta verdad de manera hermosa. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios dice, no os acordéis de las cosas pasadas, no porque fueran malas, sino porque van a ser eclipsadas por algo tan grandioso que las hará parecer pequeñas en comparación. Déjame contarte sobre Alejandra Ruiz. Durante 20 años fue maestra de escuela primaria. Era su identidad, su pasión, su propósito. Se levantaba cada mañana emocionada por impactar las vidas de sus estudiantes. Pero a los 45 años, una reestructuración del sistema educativo la dejó sin trabajo. No fue por bajo rendimiento, no fue por falta de dedicación, simplemente fue una decisión administrativa que afectó a cientos de maestros. Alejandra me dijo, esa primera noche después de recibir la noticia, me senté en mi sala y lloré por horas. No solo había perdido mi trabajo, había perdido mi identidad. No sabía quién era si no era maestra. Era como si hubieran borrado 20 años de mi vida de un solo golpe. Durante los siguientes meses, Alejandra aplicó a docenas de posiciones en otras escuelas. Todas las respuestas fueron negativas. Estás sobrecalificada, le decían algunos. Buscamos a alguien más joven, le decían otros. Con cada rechazo, se sentía más desanimada, más perdida, más convencida de que su historia profesional había terminado.
Pero hay algo hermoso que sucedió durante ese tiempo de aparente final. Alejandra comenzó a ayudar a su vecina, una mujer mayor que tenía dificultades para leer debido a problemas de visión. Lo que comenzó como un acto de amabilidad se convirtió en algo más profundo. Descubrió que tenía un don especial para enseñar a adultos mayores. La noticia se corrió en el vecindario. Pronto tenía 5 adultos mayores viniendo a su casa cada semana para clases de lectura, luego 10, luego 20. Un reportero local escuchó sobre su trabajo y escribió un artículo sobre ella. El artículo fue leído por el director de servicios comunitarios de la ciudad, quien la contactó para proponer un programa oficial. Hoy, 5 años después, Alejandra dirige el programa de alfabetización para adultos mayores más grande de su estado. Ha enseñado a leer a más de 1,200 personas entre 50 y 90 años. Ha escrito 2 libros sobre métodos de enseñanza para adultos mayores. Ha sido invitada a hablar en conferencias nacionales. Y su salario es 3 veces más alto que lo que ganaba como maestra de escuela. Si no hubiera perdido mi trabajo en la escuela, me dijo Alejandra, nunca habría descubierto mi verdadero llamado. Pensé que mi carrera había terminado a los 45 años. Resulta que apenas estaba comenzando. Dios no cerró mi capítulo como educadora. Simplemente lo amplió de una manera que nunca pude haber imaginado. ¿Ves el patrón? Lo que parecía el final de su historia educativa era solo el final del primer volumen. Dios estaba escribiendo el segundo volumen, y era mucho más impactante que el primero. Esto es lo que quiero que entiendas. Dios nunca termina una historia. Solo cambia de capítulo. Nunca cierra un libro. Solo pasa la página. Nunca pone punto final. Solo pone puntos suspensivos que indican que la historia continúa. Pero aquí está la clave que muchas personas no comprenden. Entre el final de un capítulo y el comienzo del siguiente, hay lo que yo llamo el espacio en blanco. Es ese periodo intermedio donde parece que no está pasando nada, donde todo está en pausa, donde todo se siente incierto e incompleto. Ese espacio en blanco no es vacío. Está lleno de la actividad sobrenatural de Dios preparando todo para el siguiente capítulo. Es como cuando vas al teatro y hay un intermedio entre actos. En el escenario parece que no está pasando nada, pero detrás del telón hay una actividad intensa cambiando la escenografía, preparando los efectos especiales, posicionando a los actores para una segunda parte que va a ser más espectacular que la primera. Eso es exactamente lo que está sucediendo en tu vida ahora mismo. Detrás del telón de lo que puedes ver, Dios está cambiando toda la escenografía de tu vida. Está preparando efectos especiales que van a dejarte sin aliento. Está posicionando a las personas correctas en los lugares correctos para que cuando se abra el telón del siguiente capítulo, todo esté perfecto para tu éxito. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tu tiempo anterior tenía su propósito, pero ese tiempo se cumplió. Ahora estás entrando en un tiempo nuevo, con propósitos nuevos, con posibilidades nuevas, con potencial nuevo. Pero déjame advertirte sobre algo. El enemigo va a tratar de convencerte de que este espacio en blanco es evidencia de que Dios te abandonó. Va a susurrarte, ¿ves? No está pasando nada. Dios se olvidó de ti. Tu historia realmente terminó. Esas son mentiras directas del infierno. El silencio de Dios no es evidencia de su ausencia. Es evidencia de su actividad intensa en el reino espiritual preparando algo que va a requerir toda tu atención cuando se manifieste. Habacuc 2:3 nos da una perspectiva profética sobre este proceso. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tu nuevo capítulo se apresura hacia el fin. Cada día que pasa te acerca más a su manifestación. Déjame contarte sobre Carlos Mendoza. Era dueño de una pequeña empresa de construcción que había construido durante 15 años. Tenía 20 empleados, una reputación sólida y una clientela establecida. Pero la crisis económica de 2008 lo golpeó como un tsunami. En 6 meses perdió todos sus contratos, tuvo que despedir a todos sus empleados y finalmente tuvo que cerrar la empresa y declararse en bancarrota. Carlos me contó, había días en que ni siquiera quería levantarme de la cama. Me sentía como un fracaso total. A los 50 años, sin trabajo, sin ahorros, sin empresa, sin empleados. Todo lo que había construido se había evaporado. Me preguntaba si alguna vez podría recuperarme de algo así.
Durante los siguientes 2 años, Carlos trabajó en empleos temporales solo para sobrevivir. Construcción aquí y plomería allá, lo que fuera para pagar las cuentas. Pero durante ese tiempo de aparente final, algo estaba sucediendo en su interior. Estaba aprendiendo aspectos del negocio que nunca había conocido cuando era dueño. Estaba desarrollando habilidades que nunca había necesitado desarrollar. Estaba construyendo relaciones con personas que nunca habría conocido si hubiera permanecido en su zona de comodidad. Un día, mientras trabajaba en la renovación de una casa, el dueño le comentó sobre un problema que tenía. Era dueño de varias propiedades de alquiler, pero no tenía tiempo para manejar las reparaciones y el mantenimiento. Ojalá hubiera alguien confiable que pudiera manejar todo esto por mí, dijo. Esa conversación casual plantó una semilla en la mente de Carlos. ¿Qué tal si, en lugar de tratar de reconstruir su empresa de construcción tradicional, creara una empresa de servicios de mantenimiento para propietarios de múltiples propiedades? La idea era tan simple que parecía obvia en retrospectiva, pero requería exactamente las habilidades que había desarrollado durante sus 2 años de trabajo temporal: conocimiento de construcción, plomería, electricidad, pintura, jardinería y especialmente la capacidad de trabajar de manera independiente y confiable. Comenzó con ese primer cliente, luego 2, luego 5. La demanda era enorme porque estaba resolviendo un problema real que muchos propietarios tenían. En 3 años, tenía 40 empleados trabajando para él, manejando el mantenimiento de más de 500 propiedades en toda la ciudad. Mi primera empresa me generaba $200,000 al año en ingresos, me dijo Carlos. Mi nueva empresa genera 2 millones al año. Pero más importante que el dinero es la satisfacción. Estoy ayudando a familias a mantener sus hogares en buen estado. Estoy dando empleo a 40 personas. Estoy resolviendo problemas reales para cientos de propietarios. Si mi primera empresa no hubiera quebrado, nunca habría descubierto mi verdadero potencial. ¿Entiendes lo que pasó aquí? La quiebra de su primera empresa no fue el final de su historia empresarial. Fue el final del primer capítulo para que pudiera comenzar el segundo capítulo, que era 10 veces más exitoso que el primero. Pero aquí está lo que quiero que notes. Durante esos 2 años de trabajos temporales, Carlos no sabía lo que Dios estaba preparando. Desde su perspectiva, estaba simplemente sobreviviendo. Pero desde la perspectiva de Dios, estaba siendo entrenado, equipado y posicionado para algo mucho más grande. Romanos 8:28 no es solo un versículo de consolación, es una declaración de guerra contra la desesperanza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas, incluso las cosas que parecen finales, incluso las cosas que parecen destructivas, incluso las cosas que parecen irreversibles. Dios es especialista en tomar los puntos finales de tu vida y convertirlos en puntos de partida. Es experto en tomar tus cierres y convertirlos en aperturas. Es maestro en tomar tus terminaciones y convertirlas en inauguraciones. Ahora quiero llevarte a una verdad que va a transformar completamente tu perspectiva sobre las pérdidas. En el reino de Dios no existe tal cosa como pérdida total. Existe solamente reubicación estratégica. Todo lo que pierdes en un área de tu vida está siendo trasladado a otra área donde va a multiplicarse. Piénsalo así. Cuando un granjero cosecha sus campos, no está destruyendo la planta. Está recogiendo el fruto para replantarlo en un terreno más fértil donde va a producir una cosecha aún mayor. Eso que acabas de perder no se destruyó. Se cosechó para ser replantado en un terreno más fértil de tu vida. Esa relación que terminó no se perdió. Las lecciones, el crecimiento, la madurez emocional que desarrollaste, se transfirieron a tu capacidad de tener relaciones más profundas y auténticas. Esa inversión que no funcionó no se perdió. La experiencia, la sabiduría, el discernimiento que desarrollaste, se transfirieron a tu capacidad de tomar mejores decisiones financieras. Ese trabajo que perdiste no se perdió. Las habilidades, los contactos, el conocimiento que adquiriste se transfirieron a tu capacidad de crear oportunidades más grandes. En el reino de Dios, nada se desperdicia, ni siquiera tus errores, especialmente tus errores. Joel 2:25 contiene una de las promesas más poderosas de toda la Biblia. Y os restituiré los años que comió la oruga,
el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios no solo promete restaurar lo que perdiste, promete restituir los años que se perdieron. Eso significa que va a compensarte no solo por lo que perdiste, sino por el tiempo que se tomó en perderse. Pero hay algo más profundo en esta promesa. La palabra restituir en hebreo es shalom, que significa no solo devolver, sino completar, hacer íntegro, pagar con intereses. Dios no solo va a devolverte lo que tenías, va a darte más de lo que tenías, porque ahora tienes más experiencia, más sabiduría, más madurez para manejarlo. Déjame contarte sobre Patricia López. A los 35 años estaba en la cima de su carrera como ejecutiva de marketing. Tenía un apartamento hermoso, un auto de lujo y un salario de 6 cifras. Pero también tenía algo más, una adicción al alcohol que había estado ocultando durante años. Una noche, después de un evento de la empresa, Patricia conducía a casa bajo la influencia y tuvo un accidente que casi la mata. Afortunadamente, nadie más resultó herido, pero las consecuencias fueron devastadoras. Perdió su licencia de conducir, su trabajo, su apartamento y casi pierde su vida. Esa noche en el hospital, me dijo Patricia, pensé que mi vida había terminado. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, todo lo que definía quién era, se había destruido en una sola noche. Me sentía como si hubiera llegado al final de mi historia, y no era un final feliz. Los siguientes 2 años fueron los más difíciles de la vida de Patricia. Rehabilitación, terapia, trabajos de medio tiempo para pagar las cuentas, la humillación de tener que reconstruir su vida desde cero. Pero durante ese proceso de aparente final, algo extraordinario estaba sucediendo. Patricia descubrió una pasión por ayudar a otros que luchaban con adicciones. Comenzó a asistir a grupos de apoyo, no solo para recibir ayuda, sino para dar ayuda. Su experiencia en marketing, combinada con su experiencia personal con la adicción, le dieron una perspectiva única sobre cómo comunicar mensajes de esperanza y recuperación. Comenzó a escribir un blog sobre su experiencia. Luego comenzó a hablar en eventos. Luego escribió un libro. Hoy, 8 años después de su accidente, Patricia dirige una de las organizaciones de prevención de adicciones más exitosas del país. Ha ayudado a más de 5,000 personas a encontrar la libertad de las adicciones. Ha escrito 3 libros que se han convertido en bestsellers. Y su historia ha inspirado a millones de personas a través de sus conferencias y medios de comunicación. Si no hubiera perdido todo esa noche, me dijo Patricia, nunca habría encontrado mi verdadero propósito. Pensé que mi vida había terminado a los 35 años. Resulta que apenas estaba comenzando. Mi carrera anterior me daba éxito financiero. Mi carrera actual me da propósito eterno. No cambiaría mi historia por nada del mundo. ¿Ves lo que sucedió? Su accidente no fue el final de su historia profesional. Fue el final del primer capítulo para que pudiera comenzar el segundo capítulo, que tenía un impacto infinitamente mayor que el primero. Esto es lo que quiero que entiendas. Dios usa nuestros fracasos más grandes como plataformas de lanzamiento para nuestros éxitos más grandes. Usa nuestras heridas más profundas como fuentes de nuestra sanidad más poderosa. Usa nuestras pérdidas más dolorosas como semillas de nuestras ganancias más significativas. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Revela el patrón divino. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu dolor no fue en vano. Tu pérdida no fue desperdiciada. Tu final no fue realmente un final. Todo fue preparación para el capítulo más poderoso de tu vida, donde vas a ser instrumento de transformación para otros que están pasando por lo que tú ya superaste. Pero quiero darte algo práctico para esta transición entre capítulos. Quiero darte lo que yo llamo las 3 claves para el nuevo capítulo. La primera clave es la liberación emocional. Tienes que procesar completamente el dolor del capítulo anterior antes de poder disfrutar completamente la bendición del capítulo siguiente. No puedes entrar al nuevo capítulo cargando el equipaje emocional del capítulo anterior. Esto no significa que tengas que olvidar lo que pasó. Significa que tienes que perdonar lo que pasó. Tienes que soltar la amargura, el resentimiento, la autocompasión y la victimización.
Tienes que hacer las paces con tu pasado para poder hacer espacio para tu futuro. La segunda clave es la redefinición de identidad. En el capítulo anterior, tu identidad estaba basada en lo que hacías, lo que tenías o con quién estabas. En el nuevo capítulo, tu identidad tiene que estar basada en quién eres en Cristo. Esta es una identidad que no puede ser tocada por las circunstancias, las pérdidas o los cambios externos. Segunda de Corintios 5:17 establece tu nueva identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No eres la misma persona que eras en el capítulo anterior. Eres una nueva criatura con nuevas capacidades, nuevas oportunidades y nuevas posibilidades. La tercera clave es la expectativa activa. No es suficiente creer que Dios va a escribir un nuevo capítulo. Tienes que vivir en anticipación de ese nuevo capítulo. Tienes que prepararte para él. Tienes que hacer espacio para él. Tienes que actuar como si ya estuviera comenzando. Habacuc 2:1 dice: Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza me afirmaré, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi pregunta. Habacuc se posicionó en un lugar de expectativa activa, vigilando y esperando la respuesta de Dios. Tú también necesitas posicionarte en expectativa activa. Necesitas estar vigilando las señales del nuevo capítulo. Necesitas estar preparado para reconocer las oportunidades cuando aparezcan. Necesitas estar listo para actuar cuando Dios abra las puertas. Ahora quiero llevarte a un lugar específico en tu imaginación. Quiero que te veas a ti mismo dentro de 5 años, después de que el nuevo capítulo haya tenido tiempo de desarrollarse completamente. ¿Cómo te ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás viviendo? ¿Con quién estás rodeado? ¿Cuál es el impacto que estás teniendo? ¿Cómo se siente tu vida? ¿Qué tan diferente es de cómo te sientes ahora? Esa imagen no es fantasía, es profecía. Es Dios mostrándote una vista previa del capítulo que está a punto de escribir en tu vida. Es una promesa visual de lo que está garantizado para ti si sigues confiando en su proceso. Jeremías 29:11. No es solo un versículo inspirador. Es una declaración legal del cielo sobre tu futuro. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. La palabra fin en hebreo es tikva, que significa no solo final, sino esperanza, expectativa, anticipación. Dios ya tiene pensamientos de esperanza sobre tu futuro. Ya está anticipando las bendiciones que va a derramar sobre tu vida. Ya está expectante por el capítulo que va a escribir contigo. Pero quiero que entiendas algo crucial. Este nuevo capítulo que Dios está escribiendo no es solo para ti. Es a través de ti. Va a ser una historia tan poderosa, tan inspiradora, tan transformadora, que va a impactar las vidas de cientos, tal vez miles de personas que necesitan ver que es posible comenzar de nuevo. Tu historia va a ser el testimonio viviente de que los finales de Dios son siempre comienzos disfrazados. Va a ser la evidencia de que no importa lo que hayas perdido, no importa lo que haya terminado, no importa lo que parezca imposible, Dios siempre tiene otro capítulo que escribir. Apocalipsis 21:5 contiene una de las declaraciones más poderosas que Dios ha hecho jamás. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nota que dice: yo hago nuevas todas las cosas. No dice algunas cosas o unas pocas cosas. Dice todas las cosas. Tu carrera, tus relaciones, tu salud, tus finanzas, tu propósito, tu gozo, tu esperanza. Todo va a ser renovado. Todo va a ser reescrito. Todo va a ser transformado. Y luego dice algo profundo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios quiere que esta promesa quede registrada por escrito. Quiere que sea documentada oficialmente. Quiere que sea un testimonio permanente de su compromiso con tu nuevo capítulo. Tu historia no terminó. Tu capítulo anterior terminó. Pero la historia continúa. El libro sigue abierto. La pluma sigue escribiendo. Y lo que viene después va a ser tan extraordinario que va a hacer que todo lo anterior parezca solo la introducción. Mientras termino de hablar contigo, quiero que hagas algo profético conmigo. Quiero que tomes una respiración profunda y declares sobre tu vida: mi historia no terminó. Mi capítulo anterior terminó.
Hoy comienza mi nuevo capítulo. Lo que parecía final era solo comienzo. Dios tiene la pluma en su mano y está escribiendo las primeras líneas de la historia más extraordinaria que jamás haya vivido. Estoy listo para mi nuevo capítulo. Estoy disponible para su nueva historia. Estoy expectante por su nueva obra en mi vida. Si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que Dios estaba hablándote directamente sobre tu nuevo capítulo, quiero que escribas en los comentarios: mi nuevo capítulo comienza hoy. Y comparte este mensaje para que otros que piensan que su historia terminó, también puedan recibir esta palabra de esperanza y renovación. Recuerda, en el reino de Dios no existen los finales. Solo existen las transiciones hacia capítulos más gloriosos. Tu nuevo capítulo ya comenzó. La primera página ya está escrita y va a ser la historia más hermosa que jamás hayas vivido. Que comience el nuevo capítulo de tu vida.